Vamos a conversar en este momento, vamos a hablar un poquito sobre arbitraje. Vamos a hablar con Yesma Quispe Janampa. El tema es la virtualización del arbitraje en el Perú en el contexto del COVID-19. Entonces, ustedes me van a decir qué significa eso. Bueno, primero vamos a conversar con un especialista, ¿no? Yesma Quispe Janampa, él es árbitro abogado. La presentación es la siguiente. Él es socio del estudio Yesma Quispe Janampa, abogado SAC. Él ha sido secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Ha participado en más de 48 procesos arbitrales como árbitro. Secretario general del Centro de Arbitraje y Abogado. Es árbitro en la Cámara de Comercio de Lima, árbitro en el Colegio de Abogados de Lima y árbitro en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, ¿no? Entre otros lugares. Es también árbitro y adjudicador del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas. Tenemos aquí realmente un señor que ha sido también presidente fundador del Centro Especializado de Arbitraje Peruano, CEDEPE, ¿no? Y tiene estudios concluidos de maestría en Administración Estratégica de Negocios, ¿no? Un MBA gerencial. En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, UPAGU, abogado además egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Bienvenido, ¿cómo está, Yesmo? Buenas noches. Muchas gracias, Julie, por invitarme a tu programa. Gracias también por aceptar, por estar con nosotros. Es un gusto poder tocar un tema especial, ¿no? La verdad es que yo no conozco mucho de arbitraje y voy a aprender también de este tema. Pero me parece muy importante la experiencia. Yo veo así toda una cadena continua de especialización en lo que es arbitraje. ¿Cómo empezó el interés por dedicarse a esta línea dentro del derecho, ¿no? Y cómo así surgió. Muchas gracias. A ver. Gracias, Julie. Empieza esta especialización a partir de algunos cursos que se llevé inicialmente en la universidad. No obstante, más adelante, cuando ya llevo una especialización de arbitraje en la Católica sobre esta materia, es cuando empiezo por primera vez a participar como árbitro en el año 2014, que fue mi primer arbitraje entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provías, contra un contratista. Y de ahí para adelante, como habrás visto, poco a poco he ido participando en diferentes procesos de arbitraje y luego la última posición que tuve en esta área especializada fue en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lambayeque, donde fui el secretario general, quien dirigía el centro, y una experiencia muy enriquecedora y gratificante para las personas que amamos y nos gusta esta especialidad, que básicamente es ayudar a las partes a llegar a una solución a su conflicto. Llamémoslo así, una solución que por lo general es sobre temas de derecho en contratación del Estado y o en derecho civil comercial. Muy bien. O sea, el arbitraje surge cuando hay una controversia, cuando no se ponen de acuerdo partes dentro de un proceso, un contrato, algún convenio. ¿Cómo surge bien? A ver si estoy por ahí. Exacto. Estás bien, Julie. El arbitraje se regula en el Perú a través del Decreto Legislativo 1071. Y uno de los requisitos para que puedas acudir al arbitraje es que en tu contrato se regule de forma clara, precisa, que las partes se someten voluntariamente a un arbitraje. Para que me entienda mejor tu público que nos está viendo en estos momentos, el arbitraje es el mecanismo mediante el cual un demandante y un demandado previamente han acordado que en caso que haya alguna controversia, duda de interpretación sobre el contrato que hemos suscrito a futuro, será un tercero quien resolverá el conflicto que pueda surgir. Un tercero, lo interesante es que es un tercero especializado. Es un tercero que puede ser una persona al que se le denomina árbitro, que es más, puede ser un árbitro o puede ser tribunal de tres. Y lo curioso en este caso, Julie, es de que el árbitro ejerce una función muy similar a la de un juez. La diferencia es que el árbitro es privado y se utiliza con, digamos,
de forma permanente en la solución de controversias en nuestro país. Y es más, te comento algo, cuando hay foros y conferencias internacionales, cuando vienen árbitros y especialistas del área de diferentes países, siempre menciona de que el Perú es uno de los países que está más avanzado en el área de arbitraje y donde se llevan a cabo una serie de casos que en otros países todavía están avanzando, se está llevando poco a poco. Entonces, es muy interesante y es motivo de orgullo para todos los peruanos. Qué interesante. Y, por ejemplo, acá tengo algunas preguntas que realizar. Primero que nada, ¿quiénes pueden participar? ¿Solamente son personas o son empresas? ¿Quiénes son? Como le decía inicialmente, Julie, los que pueden participar son empresas, pueden ser consorcios, es decir, un grupo de empresas o personas y empresas que se reúnen por un determinado negocio, y este arbitraje puede ser por el otro lado, también similar, empresas o consorcios, o inclusive personas. Pero también mencioné en un inicio que el Estado también participa en los arbitrajes. Lo que ocurre que en términos muy simples es que el arbitraje ha sido tan eficiente, tan bueno en solución de controversias que el Estado a partir de los años 2000 en adelante, mediante un marco legal, determinó de forma obligatoria para que toda controversia sobre contrataciones y adquisiciones, ejecución de obras, bienes, servicios, cuando contratas con el Estado, en el contrato se coloca, cuando hay conflicto, se va al arbitraje. O sea, es decir, han traído el mecanismo eficiente del sector privado y se ha aplicado al sector público. Entonces, esto es motivo de un avance muy importante para el Perú, y la región y los países latinoamericanos ven con mucha atención lo que ocurre en el Perú con relación al arbitraje. Pero yo tengo más bien otra percepción o tal vez otra información, que el Perú ha perdido muchos arbitrajes. ¿Esto es real? Que el Perú, cuando se ha presentado un arbitraje con alguna empresa, lamentablemente ha tenido que pagar, no poco además, ¿no? Entonces, ese tema de que el Estado sea el que propicie que exista un arbitraje, el tema de que comenzó incluso a ver con el tema de las empresas estas que vimos, ¿no? Las empresas brasileras y todo ese tema, comenzó también el comentario general de que los árbitros no estaban parcializados, no eran imparciales, ¿no? Eran más bien, estaban parcializados con alguna de las líneas. ¿Cómo evitar esto? Y si es real lo que la percepción que estoy mencionando yo en este momento, si se ha hecho algo por cambiar o todo sigue igual. Es una excelente pregunta y te agradezco por la posibilidad de dar mi punto de vista al respecto. Lo que ocurre es que el árbitro, cuando asume esta responsabilidad, o por ejemplo, cuando me designan a mí como árbitro, lo primero que hace una persona es determinar si tienes o no conflicto de intereses. Si tienes conflicto de intereses, lo conoces, hay una relación comercial o laboral o de sociedades, no debes de participar, porque el árbitro tiene que ser independiente, imparcial y neutral. Eso es sumamente importante. El arbitraje, la validez y la seguridad del arbitraje está en la calidad de los árbitros, los que lo integran. Con relación a lo que mencionas... A los casos de Odebrecht, ¿no? Básicamente. Ya, en el caso de Odebrecht, por ejemplo, a nivel internacional, hablamos del arbitraje de inversiones. Cuando existe un inversionista, ya sea nacional o extranjero, y eso está amparado en el marco de los tratados de libre comercio o los Bilateral Investment Trade, tratados bilaterales de inversión, y ocurre de que estos arbitrajes se llevan a Estados Unidos porque es internacional entre un inversionista y el Estado. Y solamente en resumen, la mayoría de los casos de arbitraje en materia de inversiones el Perú los ha ganado. Creo que solamente ha perdido 3 y me parece que son más de 15 o 18 que ha ganado el Perú. Y es un éxito, por lo menos en temas de arbitraje de inversión. Ahora, lo que yo creo que el tema de la corrupción sí es algo real y es algo serio, y pienso de que todas las personas que estamos participando en arbitraje lo que tratamos de hacer es actuar de forma correcta para que se mantenga siempre esta buena imagen acerca del arbitraje. Pero me parece de que la pregunta que habías realizado estaba enfocada un poco acerca del arbitraje a nivel nacional. Por ejemplo, cuando participaban procuradurías o diferentes entidades del Estado, ¿no? Porque en arbitraje participan desde municipalidades, gobiernos regionales, entidades, universidades. Entonces, se percibía o se entendía en algunos casos de que los arbitrajes por parte del Estado los perdía, pero esto no necesariamente es así.
Lo que ocurre es que hay muchos factores por los cuales en un arbitraje se puede ganar, Julie, o se puede perder. Y eso va de la mano de los contratos, o por ejemplo en un expediente, un contrato de ejecución de obras, que son la mayoría de los montos grandes a nivel nacional, que es donde se realizan arbitrajes. A veces el expediente técnico para construir una carretera, un colegio, un hospital, está mal elaborado, Julie. Y desde el momento que está mal elaborado el expediente técnico para poder ejecutar una obra, ya parten varios errores y desde ahí se empiezan a dar situaciones de ampliación de plazo, o a veces no se cumplen las diferentes fechas para poder ejecutar obras. Bueno, en el arbitraje no se pueden llevar adicionales hoy en día en temas de contratación del Estado y en temas... ¿Se ha prohibido un poco el tema de las adendas o se mantiene? Las adendas, lo que ocurre es de que las partes en cualquier momento, desde el momento de la suscripción en adelante, pueden haber modificaciones o adendas. Y eso es válido de acuerdo a derecho. Entonces, lo que ocurre es de que las adendas tienen que ser dadas de acuerdo a transparencia y a la buena fe. Y en claro, ese porque muy conocido era, permítame, muy conocido era que muchas empresas ganaban licitaciones con bajos costos, supuestamente una propuesta muy, muy reducida, y con las adendas como que se iba regularizando cada vez, que costaba incluso ya hasta una vez y media o 2 veces el monto inicial pactado, ¿no? Entonces, sí, correcto. ¿quién lo regula? ¿Quién regula al arbitraje? ¿Quién controla al arbitraje? A ver, el arbitraje, para empezar, creo que puede ayudar el hecho de entender de que existe un arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc. Felizmente, para la suerte de nosotros los peruanos, en la última década, antes había más arbitrajes ad hoc y menos arbitraje institucional. Hoy en día es más arbitrajes institucionales, por lo menos más del 70%, deberían acercarse al 80%, y la diferencia muy simple es que el arbitraje ad hoc lo llevaban a cabo solamente los árbitros en sus oficinas. Pero los arbitrajes institucionales, lo bueno, Julie, es que tienes a instituciones detrás de los árbitros. Por ejemplo... Están chequeando un poquito más. Exacto. La Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, al cual yo pertenezco como árbitro en su nómina, o la Cámara de Comercio de Lambayeque, donde también trabajé, y hay muchas otras cámaras, en La Libertad, en Iquitos, en Cusco, en Arequipa, y en otros centros a nivel nacional. Entonces, lo importante, Julie, es de que hay predictibilidad cuando hay una institución, porque acerca de la pregunta, si es que hubiera pruebas de que no hay independencia, imparcialidad, las partes podrían pedir el cambio de los árbitros, pero la institución también puede ver que el árbitro actúe de forma ética, de forma correcta. Entonces, pienso de que la institucionalización del arbitraje hoy en día es muy importante para mantener siempre este camino correcto, idóneo para la solución de las controversias en el país. Excelente. O sea, como objetivo es uno de los más importantes, como bien menciona, porque es de caballeros, es de gente de bien, el comunicarse y el formar acuerdos y el aceptar la resolución que se dé en estos casos, ¿no? ¿Qué proyectos haría entonces, por ejemplo, para una persona, para un joven que desee seguir esta línea de carrera? Lo importante, Julie, es tener una buena base con relación a la carrera profesional. Te comento, de acuerdo a la ley de arbitraje, en principio, los que pueden ser árbitros son el árbitro único, cuando es uno solo, abogado. Y si fuera tribunal de 3, como es la mayoría de los casos de los arbitrajes, el presidente tiene que ser necesariamente abogado y los coárbitros pueden ser de otras especialidades. Entonces, cuando digo otras especialidades, que también participan como árbitros, por ejemplo, ingenieros en menor proporción, algunas otras especialidades, pero la mayoría son abogados. Ahora, me llama la atención, porque hay bastante diferencia entre perfiles, ¿no? De abogado a ingeniero. Sí, lo interesante es que hay algunos ingenieros, Julie, de que están constantemente trabajando en el área de contrataciones, adquisiciones o logística y trabajan así de la mano con el área de legal, entonces conocen también y de alguna forma pueden participar y participan en la práctica, en menor proporción, pero participan y actúan como árbitro. Donde sí están participando, Julie, y con mayor fuerza, y esto tal vez sería interesante verlo en un próximo programa, es la Junta de Resolución de Disputas
o Dispute Board, que hoy en día está entrando con mucha fuerza a partir de la construcción de los Juegos Panamericanos, donde es otra forma de solución de controversias, pero que se ha importado este modelo especialmente para obras de Reino Unido y Estados Unidos, pero pienso de que tal vez en otro contexto lo podemos conversar. Pero entonces, los jóvenes que quisieran dedicarse al arbitraje, hay que tener especialización. Por ejemplo, en temas de contrataciones del Estado, temas de derecho administrativo, arbitraje también. Y bueno, hay que combinar la capacitación con la experiencia práctica y profesional en el campo, ¿no? Eso es importante. Muy bien, pero me suena muy interesante porque también la persona tiene que tener bastantes competencias, ¿no? En el sentido de manejo de lo que son las relaciones humanas, el contenerse, el saber expresar sus ideas claramente, el saber también tomar decisiones, ser analítico. Hay una serie de elementos que van, y por eso también seguramente han entrado ingenieros a trabajar, porque a ellos les gusta mucho el análisis, ¿no? Y el tiempo de estudio, más o menos, ¿cuánto es la carrera? ¿Qué tiempo de estudio? Bueno, si hablamos del campo del derecho, una carrera pueden ser de 5 años a 6 años, 6 años y medio, dependiendo de las universidades. Ahora, cuando hablamos de una especialización ya en arbitraje, se pueden llevar desde cursos o diplomados de 3 meses a 6 meses. Y bueno, te comento de que la especialización es permanente, Yuli, como en tu campo también es igual. En mi campo también nos paramos siempre especializando, llevando programas en temas de construcción, en temas de derecho, de arbitraje, y uno nunca termina de aprender, Yuli, pero es importante siempre estar, digamos, informado y actualizado, y esto, como te decía, con la práctica también, y a veces en los diferentes arbitrajes en los que uno participa, hay diferentes casos, situaciones, controversias distintas, casos donde nos ponemos a analizar. Lo interesante de la participación de los árbitros es de que nosotros analizamos cuál es el motivo por el cual se generó el arbitraje, qué es lo que uno espera al momento de solucionar la controversia, y lo más importante son pruebas, Yuli. En un arbitraje, tanto el demandante como el demandado tiene que tener en cuenta de que los árbitros van a tomar decisiones acerca del resultado de la controversia en función a cómo han planteado bien su demanda y luego cómo han adjuntado las pruebas que sustentan su posición. Entonces, el árbitro, claro que es muy analítico, claro que analiza bien pruebas, cartas, documentos, contratos, adendas, normas legales, pero siempre buscando la aplicación de la ley en términos justos, de acuerdo a derecho, y buscando siempre y actuando de forma imparcial, independiente y neutral. Eso es muy importante para nosotros los árbitros. Excelente. Y entonces, ya hemos conversado un poquito de que a veces ¿hay habido algún colegio de arbitraje? Así como tenemos colegio de abogados. Bueno, sabemos que también son abogados, porque ahora ya no es para una profesión única, ¿no? Sí, ¿te refieres a dónde se puede llevar cursos de especialización? Sí, pero también, además de la institución misma que controle, como bien me ha mencionado, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, que es una institución de prestigio que trata de cuidar seguramente su nombre, y los árbitros de ahí también deben respetar unas normas, donde hay un sitio que pueda también controlar, avalar estas acciones, estas decisiones finales que se toman en los arbitrajes. Ok. Cuando hablamos en el ámbito de contratación del Estado, existe un registro nacional de árbitros que no es que vaya a controlar la participación de los árbitros, sino lo que trata es de alguna forma generar estándares para que se pueda tener una relación de árbitros que podrían participar en contratación del Estado, por ejemplo. En el caso de los centros de arbitraje, funciona tanto para arbitraje público como arbitraje privado, correcto. Ha habido y hay todavía el intento del Ministerio de Justicia que tiene un registro, ha impulsado un registro de árbitros y secretarías arbitrales, y la idea también es, de alguna forma, llamémoslo así, tener un registro o un control, entre comillas, de centros de arbitraje que existen en el Perú, de árbitros. Entonces,
Por ejemplo, algo que se ha hecho mucho para poder mejorar la calidad de los árbitros es que lleven especializaciones en derecho administrativo, en computación con el Estado, especializaciones en arbitraje, mínimo, por ejemplo, 120 horas, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es que las personas que van a tomar decisiones acerca de las controversias sean personas con capacitación, pero también otra cosa importante es demostrar la experiencia que has tenido, ¿no? Entonces, luego, en el sector público, cuando hablamos sobre estos temas de corrupción, o entre comillas, porque lo habías mencionado, creo, hace unos minutos, lo que existe en el Estado es la Contraloría General de la República, que eso ya internamente a nivel de entidad del Estado puede investigar, puede revisar, entre otras cosas. Pero lo importante que hay que tener en cuenta es que lo que se resuelve en el arbitraje, no existe posibilidad de apelar a una segunda instancia. Solamente existe lo que es el recurso de anulación, que solamente son por temas de forma, pero no temas de fondo. Ok. Qué fuerte, ¿no? Si no hay posibilidad de apelación, la decisión y la responsabilidad es bastante más fuerte todavía que en un juicio. Bueno, si es cierto, se podría decir que es similar a un juicio, entre comillas, como conocemos los peruanos juicio, pero no es proceso judicial, sino es arbitral. Claro. Lo que ocurre es que hay una jurisdicción de los árbitros y donde el Poder Judicial no participa, porque son jurisdicciones distintas. Okay. Exacto, pero la ventaja, Julie, del arbitraje es que mientras pueden permanecer 3, 4, 5, 10 años en un proceso judicial, apelando, en el arbitraje tienes la solución a tu conflicto promedio de 4, 5, 6 meses a un año. El estándar de lo que se demora un proceso de arbitraje es 1 año y medio, por lo menos, en Cámara de Comercio de Lima, es un ejemplo. En otros centros de arbitraje a nivel nacional también hay un estándar, pero es mucho más rápido. Otra cosa importante es que en el Poder Judicial uno no sabe quién va a ser el juez. En el arbitraje, las partes tienen la posibilidad de elegir. Yo elijo a esta persona porque me inspira confianza, porque es competente, porque también es independiente, imparcial, y porque es especialista en una determinada área del derecho. Entonces, esa es una ventaja que no se tiene en el Poder Judicial. En el cambio, en el arbitraje, cuando son tribunal de 3, demandante elige un árbitro, demandado elige otro árbitro, y los 2 árbitros, por lo general, eligen al presidente. Entonces, llamémoslo así, es como que más democrático, o la parte tiene mayor participación al momento de la solución de las controversias. Puede controlar, puede tener ese poder de decisión. Perdón, solamente ya... eso de puede controlar también el resultado, eso no, ¿no? Pero... Exacto, justamente quería redondear esa palabra para que no se me malinterprete. Cuando las partes, demandante o demandado, designa un árbitro de parte, es importante de que no se confundan y piensen de que el árbitro que has designado es tu abogado y te va a defender. No, no es así. Y yo siempre digo... Es importante que lo esclarezca porque sí es necesario. Yo siempre hago esa aclaración cuando una persona participa por primera vez en arbitraje, porque el árbitro, desde el momento que ha sido designado, automáticamente asume una independencia, imparcialidad y neutralidad. Te doy un ejemplo. Una persona no puede estar llamando al árbitro: doctor, ¿qué tal? ¿Cómo va mi caso? ¿Estamos ganando? No se puede hacer eso, porque se entiende que hay imparcialidad y no puedes estar en contacto ni con demandantes demandados. Entonces, eso es una situación que todos los árbitros tenemos muy claro con esa relación. Muy bien, muy interesante. Ahora, ¿qué expectativas o qué retos ve al arbitraje en el Perú, ¿no? ¿Cómo le ha afectado la pandemia, por ejemplo? Es muy importante esta situación. A ver, empecemos. Si el Perú, hoy en día, casi todas las actividades empresariales están participando de la digitalización. Te comento, Julie, de que en el reglamento del centro de arbitraje, donde yo trabajaba, que era Cámara de Comercio de Producción de Lambayeque, ya estábamos viendo estos temas de la digitalización. Se empezó con timidez las notificaciones virtuales, porque todo era físico. Mira, te comento la realidad, y eso ocurría a nivel nacional. Todo era físico, te enviaban las cartas a la oficina del demandante, del demandado, de la entidad, había personas que lo transportaban. Mira cómo ha cambiado tanto hoy en día estos procesos. Y era físico.
Y te comento otra cosa, los árbitros venían desde Lima, tomaban al aeropuerto, el avión, regresaban y llegaban a la Cámara, y otros venían de otras partes de Trujillo, otras partes de la Unión Nacional. Hoy en día, esto que te estoy mencionando ya no existe ya. Entonces, si bien es cierto, en el reglamento se permitía o se regulaba la posibilidad de tener transmisiones así como las tenemos de forma virtual, pero las partes, demandante y demandados, decían, no, prefiero que esté el árbitro acá presente, mejor lo postergamos, si es que, no, si es que hay algún inconveniente. Pero cuando ocurrió la pandemia, desde marzo del 2020 a julio, todos los centros de arbitraje a nivel nacional, Julie, se paralizaron. Y esto tiene una respuesta, porque no estábamos preparados para la virtualización. Existía tímidamente algunos reglamentos en la ley, pero no se aplicaban. Entonces, a partir de julio, en Lima empezamos más rápido a reactivarnos con relación a la virtualización. Y hoy en día, así como tenemos esta entrevista, así yo participo también en las audiencias arbitrales, donde yo participo tanto en Lima como a nivel nacional. Y todos nos hemos tenido que adaptar, los árbitros y las partes que preferían que todo sea presencial, se han tenido que adaptar también a que ver al árbitro a través de la pantalla. Entonces, pero por una parte mejor, ¿no? O sea, se ha ayudado, creo, también a la descentralización en cierta manera, ¿no? Ha ayudado a la descentralización, y si te das cuenta con relación a los costos de transacción que te menciono, el tema de que había una persona que llevaba las notificaciones, que demoraba horas, ahora en menos de un minuto ya enviaste el correo electrónico, está con la resolución. Y ahí ya te aseguras que sí llega, porque a veces también cuando es presencial el tiempo es complicado, ¿no? Sí, y el transporte. Imagínate el transporte, la persona ir de acá, desplazarse, ir al aeropuerto, regresar, y ahora solamente te conectas en el Zoom o alguna otra plataforma como esta que tenemos y ya está participando. O sea, son cosas muy interesantes que han cambiado totalmente la vida de las personas que participamos de arbitraje, definitivamente, para todo el Perú. Muy bien. ¿Algún mensaje que dar en todo caso ya para ir cerrando la entrevista? ¿Algún consejo a los árbitros? Primero que nada, que sería bueno que mencionen, ¿hay una forma de obtener resultados de los arbitrajes que se tienen en el país? Sí, antes de ello... ¿Sistematizado? Claro. Sí, cómo no. Permítame comentarte. Recuerdo de que me habías mencionado anteriormente también acerca de una competencia internacional en la que yo había participado hace unos días. Les comento de que entre el 29 de septiembre al 4 de octubre de este año se llevó a cabo la 14ª competencia internacional de arbitraje, que lo organizó la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario de Colombia. Justamente esto tiene que ver también con la pregunta que hiciste. Acá es donde se pueden formar y ganar experiencia los alumnos, no solamente de Perú, sino a nivel internacional. Yo tuve la oportunidad de participar ya por segunda vez como árbitro en estas competencias. Han participado más de 50 árbitros de todas partes del mundo y... Perdón, más de 50 universidades, equipos de universidades de todas partes del mundo, y son creo que más de 200 o 300 árbitros a nivel internacional que han participado. Por ejemplo, les comento la experiencia para los chicos que quieren participar de arbitraje o formarse para el arbitraje. A mí me tocó ser árbitro de una competencia sobre un caso de Cámara de Comercio Internacional de París, sobre un tema de construcción internacional, y me tocó justamente ser árbitro con un árbitro peruano y un árbitro de Ecuador. Y las partes de la universidad demandante, uno de ellos era un equipo de Bolivia y otro era equipo peruano. Entonces, estas competencias se realizan todos los años, y invitaría a los chicos o a los jóvenes que todavía están en las universidades y quieren formarse en esta área que se inscriban, se participen, puedan participar con anticipación, porque se preparan 8 o 9 meses antes de la competencia. Ahora, ¿me podrías repetir, por favor, la pregunta acerca sobre que habías hecho al inicio, por favor? Sí, cómo no. Era si es que hay alguna página, alguna plataforma en la cual se pueda ver los arbitrajes que se han realizado y los resultados que se han tenido. Sí. Dos. Por ejemplo, en el caso de contrataciones con el Estado, podrían ingresar a la página del OCE, del Organismo de Contratación del Estado, y como son fondos públicos, porque son recursos de todos los peruanos, entonces tiene que ser reconocimiento el resultado, lo que se ha resuelto, y
quienes han participado, y eso lo encuentran en las páginas del OCE. Con relación al sector privado, lo interesante y algo muy importante es que la Cámara de Comercio de Lima ha creado lo que se denomina el Faro. En el Faro, que es un icono que ingresan en la Cámara de Comercio de Lima, ustedes pueden ver todos los árbitros que participan, pero también los casos de arbitraje en los que participan, cuántos casos, cuánto tiempo se demora también el árbitro, inclusive asumo que debe ser, si es que es contratación del Estado comercial civil, pero hay algunos laudos que sí los puedes abrir en la Cámara de Comercio de Lima, o sea, puedes ver el contenido, y en otros es un resumen. Y es bastante interesante porque es más transparente, y es algo muy bueno que está realizando hoy en día Cámara de Comercio de Lima. Y lo que permite también la tecnología, ¿no? El transparentar la información. Ojalá que se mantenga actualizado, pero qué bueno que existe. Sí, definitivamente. Está actualizado y justo hace 4 o 5 días han vuelto a incluir nuevas novedades que nos habían comentado nosotros los árbitros, y estoy seguro de que los invito también a todos a ingresar para que puedan ver, ¿no? El acceso a diferentes procesos. Ojo de que el arbitraje en sí es privado, solamente demandante, demandado, los árbitros, secretarios arbitrales pueden tener acceso, pero en algunos casos donde hay temas de contratación del Estado sí puede ser público, y otros también cuando es arbitraje internacional en temas de inversiones. Oh, excelente, ¿eh? Realmente me parece un buen avance que podemos mencionar que a pesar de que sorprendió un poco la pandemia, en el Perú se ha ido avanzando, se han dado pasos ya para que se pueda también no solamente digitalizar la información, sino transparentarla de alguna manera. Muchas gracias por su presencia. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo en el trabajo y en la confianza que se pueda generar en el público, ¿no? Uno de verdad a veces dice tantas cosas que han sucedido porque, como le mencioné, fue la sensación que tuvimos en el país de que demasiados arbitrajes se habían perdido en contra del Estado. Entonces decíamos, el Estado que falle tanto como en otros países, más bien es imposible casi que uno pierda contra el Estado, ¿no? Pero aquí parece que fuera una práctica común. Eso preocupa bastante porque disminuye un poco el nivel de confianza, pero se está mencionando usted que sí hay elementos, que se está haciendo el esfuerzo, saludamos eso y esperamos tener mejores noticias cada vez del arbitraje nacional, ¿no? Gracias, Julie. Te comento de que, en efecto, está avanzando no solamente estas novedades que hay en el sector privado como Cámara de Comercio de Lima. Yo escucho a procuradurías, así como hay varias, por ejemplo, están generando buenos resultados en el MTC, Provía, se están generando en otras procuradurías a nivel nacional. En el gobierno regional de Huancayo, por ejemplo, ¿ha habido algo? ¿En Huancayo, Junín, ha habido algún arbitraje también ahí o no ha habido? Tienen su Cámara de Comercio en Huancayo. No estoy participando todavía en Huancayo, tal vez en un futuro sí, pero sí, hay, digamos, una dinámica importante de los procesos de arbitraje. Es que lo que ocurre es que el arbitraje se lleva a cabo casi en la mayoría de todos los departamentos a nivel nacional, casi, no digo en todos, pero por lo menos en la mayoría. Excelente, entonces, muy bien. Vamos a invitarlo nuevamente seguramente para ver esta situación, cómo va mejorando, cómo va avanzando, qué líneas son las que se van viendo. Muchísimas gracias, entonces, al abogado Yeswa Quispe Janampa. Gracias. Más bien, ¿te parece si en caso de que haya, como ya tema final, dejo mi número en caso de que haya... Por favor, claro que sí, encantado. Claro que sí. Mi número es el 959-705-170. 959-705-170. En caso de que ocurra algún caso de arbitraje, tengan que designar, porque a veces es importante también tener diferentes, digamos, alternativas para designar árbitros, ¿no? Entonces, excelente. Muy bien. Encantado. Gracias. Gracias.